Hubo un tiempo en que el nombre de los tercios españoles hacía temblar a reyes y ejércitos por igual, soldados forjados en la disciplina, curtidos en batallas interminables, capaces de sostener líneas imposibles contra enemigos que los superaban en número. Como un cuerpo de infantería nacido en las guerras de Italia, se convirtió en la élite militar más temida de Europa durante los siglos XVI y XVII. Bienvenidos a Nombres Inmortales, donde hoy desvelaremos la verdadera historia de los tercios españoles, hombres que no solo luchaban, sino que definieron el arte de la guerra moderna. Este no es un simple relato de soldados y victorias, sino la historia de un sistema militar que cambió para siempre el equilibrio de poder en Europa. Enfrentaron a franceses, italianos, protestantes y turcos, dejando tras de sí una reputación de invencibilidad que perduró por más de un siglo. Desde los campos de Italia hasta las llanuras de Flandes, los tercios representaban la disciplina, la fe y la innovación. Una fuerza que no se entendía solo por sus armas, sino por la mentalidad indomable de quienes los componían. Prepárate para adentrarte en un viaje donde gloria y sangre caminan de la mano. El origen de los tercios españoles se remonta a las campañas de los reyes católicos y la posterior llegada de Carlos V al poder. Tras la unificación de Castilla y Aragón, España se encontró de frente con las guerras de Italia, donde se enfrentó a potencias como Francia y los estados italianos. Allí, en medio de los campos ensangrentados de Nápoles y Lombardía, nació una nueva manera de hacer la guerra. La combinación de piqueros suizos, arcabuceros españoles y la experiencia de veteranos de la Reconquista dio forma a un ejército que pronto sería conocido por un nombre temido. Los tercios no fue un nacimiento casual, sino el resultado de una evolución táctica. Los españoles comprendieron que la caballería pesada, dominante en la Edad Media, ya no era suficiente frente a la pólvora y la disciplina de la infantería. Así, organizaron a sus hombres en bloques compactos que combinaban defensa y ataque, adaptándose tanto a la guerra de campo abierto como a los asedios urbanos. Este nuevo modelo pronto se mostró imbatible frente a ejércitos más numerosos. De ese crisol de innovación y necesidad surgió una fuerza destinada a dominar los campos de batalla europeos durante más de un siglo. La fuerza de los tercios no residía únicamente en el valor individual de sus soldados, sino en la organización que los convertía en una máquina implacable. Cada tercio estaba formado por miles de hombres divididos en compañías donde se mezclaban piqueros, arcabuceros y mosqueteros. Los piqueros constituían el núcleo defensivo. Largas lanzas de hasta 6 metros creaban un muro de acero casi imposible de penetrar. Detrás y en los flancos, los arcabuceros y mosqueteros aportaban la potencia de fuego que destrozaba las filas enemigas antes de que siquiera pudieran acercarse. Era una danza mortal de disciplina y coordinación. La clave era la flexibilidad. Los tercios podían adaptarse a cualquier terreno, resistir cargas de caballería, mantener posiciones en asedios o avanzar lentamente arrasando todo a su paso. Su organización era tan sólida que un tercio podía soportar el embate de ejércitos mucho más grandes sin romper sus líneas. No eran simples soldados, eran profesionales entrenados en obediencia y disciplina, acostumbrados a luchar juntos durante años, forjando una hermandad inquebrantable. Esa cohesión convirtió a los tercios en sinónimo de invencibilidad y en la pesadilla de príncipes y generales europeos. Los tercios se forjaron en el crisol de las guerras de Italia, donde demostraron su eficacia frente a ejércitos veteranos como los suizos y los franceses. Una de las batallas más recordadas fue la de Pavía en 1525, donde las filas disciplinadas de los tercios enfrentaron y aniquilaron a la orgullosa caballería francesa. Allí, los piqueros españoles resistieron las cargas frontales, mientras los arcabuceros, desde posiciones estratégicas, diezmaban al enemigo con un fuego devastador. En pocas horas, el ejército francés quedó destrozado y el rey Francisco I fue capturado, confirmando así la supremacía de la nueva infantería española. La victoria de Pavía no fue un hecho aislado, sino el comienzo de una reputación que crecería con cada campaña.
Los tercios se convirtieron en el símbolo de la fuerza militar del imperio de Carlos V, capaces de doblegar a potencias europeas en su propio terreno. Su éxito residía en la combinación de disciplina, táctica y un entrenamiento continuo que los mantenía siempre listos para la batalla. La fama de invencibles comenzó a propagarse por Europa y pronto nadie dudaba de que, donde marcharan los tercios, la victoria española se impondría con brutal contundencia. Tras las victorias en Italia, los tercios se consolidaron como la columna vertebral del poder militar de la monarquía hispánica. Bajo el mando de Carlos V y luego Felipe II, fueron enviados a los rincones más conflictivos de Europa. Desde los campos de batalla en Alemania contra los príncipes protestantes, hasta las interminables campañas en Flandes contra la rebelión de los Países Bajos, su reputación de invencibilidad se expandió con rapidez. No eran simples tropas mercenarias, sino un ejército profesional sostenido por un imperio global, capaz de proyectar su fuerza desde el Mediterráneo hasta el Atlántico. En el siglo XVI, cuando los tercios aparecían en un frente, los enemigos sabían que enfrentarían a los mejores soldados del continente. Su capacidad de resistir largos asedios, mantener posiciones bajo condiciones extremas y ejecutar complejas maniobras en el campo los convirtió en la élite indiscutida. Los cronistas extranjeros hablaban de ellos con mezcla de temor y respeto, reconociendo que eran la fuerza que sostenía el peso de un imperio donde nunca se ponía el sol. El prestigio de España en la política internacional estaba íntimamente ligado al poder de sus tercios. Más allá de las batallas, la vida de un soldado de los tercios estaba marcada por la dureza y la disciplina. Eran hombres acostumbrados a marchar miles de kilómetros, a sobrevivir con raciones escasas y a soportar climas extremos. Dormían en tiendas improvisadas o al raso, compartiendo pan duro, vino y la incertidumbre de no saber si verían el amanecer siguiente. Sin embargo, lo que los distinguía era la camaradería. Cada soldado sabía que dependía de su compañero para sobrevivir. Esa hermandad inquebrantable, forjada en la fatiga y el peligro, fue tan poderosa como sus picas y arcabuces. El honor era la moneda más valiosa dentro de los tercios. Cada hombre llevaba consigo un código implícito, donde la cobardía era peor que la muerte. Los duelos entre compañeros para defender el orgullo eran frecuentes, y la disciplina era férrea. La desobediencia podía castigarse con la ejecución inmediata. Esta mentalidad creó soldados resistentes al hambre, al miedo y a la adversidad. Eran conscientes de que su nombre y el de su tercio eran más grandes que la vida misma. Por eso, cuando se enfrentaban al enemigo, lo hacían con una determinación que parecía sobrenatural. Fue en Flandes donde los tercios alcanzaron la cima de su prestigio y forjaron gran parte de su leyenda. En estas tierras, desgarradas por la rebelión contra la corona española, demostraron una resistencia que parecía sobrehumana. Batallas como la de San Quintín en 1557 sellaron su fama. Allí, frente a las fuerzas francesas, los tercios ejecutaron una maniobra precisa y letal, aplastando a un enemigo que creía tener ventaja. La disciplina en formación, el equilibrio entre fuego y acero, y la capacidad de mantenerse firmes en el fragor de la batalla, consolidaron su reputación como la mejor infantería del mundo. El prolongado conflicto en los Países Bajos, conocido como la Guerra de Flandes, se convirtió en el escenario donde los tercios mostraron no solo su capacidad militar, sino también su resistencia moral. Durante décadas, sostuvieron guarniciones, asedios interminables y marchas bajo condiciones insoportables. Su sola presencia infundía terror, y tanto aliados como enemigos reconocían que ningún ejército podía igualar su aguante. Flandes fue su campo de gloria, pero también su cruz, un conflicto eterno que desgastaría tanto a los soldados como a la monarquía que los mantenía. El poder de los tercios no se limitó a los campos de Europa, también se hizo sentir en el mar. En 1571, en la célebre batalla de Lepanto, los tercios fueron pieza clave de la victoria de la Liga Santa contra el Imperio Otomano. En las cubiertas de las galeras lucharon cuerpo a cuerpo con una ferocidad
que sorprendió incluso a sus aliados. Entre humo, cañones y sangre, los piqueros y arcabuceros españoles resistieron los abordajes otomanos, defendiendo la fe católica y asegurando el control del Mediterráneo occidental. Lepanto fue más que una batalla naval, fue el escenario donde la infantería más temida demostró su fuerza también en las aguas. El impacto de Lepanto fue enorme. No solo frenó la expansión otomana en Europa, sino que elevó aún más el prestigio de los tercios como fuerza invencible. Esta batalla, en la que también combatió un joven Miguel de Cervantes, conocido después como el Manco de Lepanto, pasó a la historia como la mayor contienda naval del siglo XVI. Los tercios demostraron que su disciplina y valor podían adaptarse a cualquier terreno, fuera tierra firme o la cubierta de un barco. Fue un triunfo que resonó en toda Europa y que reforzó la imagen de España como el baluarte de la cristiandad. Entre todas las campañas en Flandes, ninguna reflejó mejor la disciplina y el espíritu de los tercios que el célebre sitio de Breda entre 1624 y 1625. Bajo el mando de Ambrosio de Spínola, los tercios sitiaron la ciudad fortificada durante meses, enfrentando hambre, frío y el constante hostigamiento enemigo. Su capacidad de mantener la presión sin quebrarse fue una muestra de resistencia casi inhumana. Finalmente, Breda capituló, no solo ante la fuerza de las armas, sino ante la implacable determinación de un ejército que nunca cedía. Este episodio quedó inmortalizado en el famoso cuadro, La rendición de Breda de Velázquez, pero lo que realmente engrandeció este episodio no fue solo la victoria, sino el gesto de humanidad y honor con que Spínola recibió la rendición de Justino de Nassau. En lugar de humillar al enemigo derrotado, le permitió conservar la dignidad de sus hombres. Este acto reflejaba la ética militar de los tercios, duros en combate, pero respetuosos con el adversario vencido. La imagen de Spínola entregando su mano al comandante holandés se convirtió en símbolo del ideal caballeresco en plena guerra moderna. Breda no fue únicamente una victoria militar, sino también una lección de nobleza en medio de la brutalidad. El siglo XVII llevó a los tercios a uno de los conflictos más largos y devastadores de Europa, la Guerra de los 30 Años, entre 1618 y 1648. Allí se enfrentaron no solo a ejércitos rivales, sino también al paso del tiempo y al desgaste de décadas de lucha. Aún así, en batallas como Nördlingen en 1634, demostraron que seguían siendo una fuerza temida, bajo un sol abrasador y rodeados por tropas suecas y protestantes. Los tercios mantuvieron su firmeza, logrando una de las últimas grandes victorias de la infantería española. Fue un recordatorio al mundo de que la vieja escuela de picas y mosquetes aún tenía mucho que decir. Sin embargo, la guerra también evidenció las dificultades de un imperio que luchaba en demasiados frentes, el cansancio económico, las largas campañas y el surgimiento de nuevas tácticas militares basadas en la artillería y en líneas más flexibles comenzaron a debilitar la efectividad de los tercios. Aunque seguían siendo sinónimo de disciplina y honor, la era de su supremacía absoluta empezaba a desvanecerse. Europa ya no era la misma, y el modelo militar que había dado gloria a España enfrentaba el inevitable paso de la modernidad. Tras más de un siglo de gloria, los tercios comenzaron a enfrentar un enemigo que no podían vencer con picas ni arcabuces: la evolución de la guerra. En el siglo XVII, nuevas tácticas militares impulsadas por holandeses y suecos introdujeron formaciones más ligeras y móviles. Las líneas de mosqueteros, respaldadas por artillería más efectiva, empezaron a superar la rigidez de los cuadros compactos de los tercios. La invencibilidad que había sido su sello comenzó a resquebrajarse, y derrotas como la de Rocroi en 1643 marcaron un antes y un después en la percepción de su poder. La decadencia no se debió a la falta de valor de sus soldados, sino al peso de un modelo que ya no se adaptaba al nuevo arte de la guerra. Aún derrotados, los cronistas relatan cómo los tercios se mantuvieron firmes hasta el final, rindiéndose con honor en formaciones cerradas y sin perder la dignidad.
Su caída fue más un símbolo de cambio que una simple derrota militar. El mundo había entrado en una nueva era, y con ella, la gloria de los tercios se transformaba en memoria legendaria. Aunque las derrotas del siglo XVII marcaron su declive, los tercios dejaron un legado imborrable en la historia militar. Fueron los primeros en demostrar que la infantería, bien organizada y disciplinada, podía dominar sobre caballerías numerosas y ejércitos aparentemente superiores. Sus tácticas inspiraron la evolución de la guerra moderna, y su prestigio quedó grabado en manuales, crónicas y en la memoria colectiva de Europa. Para muchos estrategas, los tercios fueron la escuela de la que surgieron las bases de los ejércitos profesionales que dominarían los siglos posteriores. Más allá de la táctica, su espíritu de disciplina, hermandad y honor se convirtió en referencia para generaciones de soldados. Su nombre sigue siendo sinónimo de coraje y profesionalismo, evocando la imagen de hombres que marchaban sin temor al sacrificio. Incluso en su decadencia, inspiraron respeto. Enemigos y aliados reconocían que enfrentarse a un tercio era medirse contra lo mejor que podía ofrecer la guerra. Su recuerdo no pertenece solo a España, sino a la historia universal de la milicia, como un recordatorio de cómo la fe, la disciplina y la innovación pueden cambiar el destino de naciones. Los tercios no solo dejaron un legado militar, también marcaron profundamente la cultura y la identidad española. Fueron exaltados en cantares, crónicas y obras teatrales que glorificaban su valor y disciplina. Poetas y dramaturgos del siglo de oro, como Lope de Vega o Calderón de la Barca, inmortalizaron su espíritu en versos y personajes heroicos. Para el pueblo, los tercios eran más que soldados, representaban la fuerza de una nación que se extendía por continentes, la defensa de la fe y la prueba de que España era el epicentro de un imperio global. Con el paso del tiempo, su figura se convirtió en mito nacional y en símbolo de honor. Incluso hoy, el recuerdo de los tercios es evocado en canciones, en literatura y en la memoria militar de España como un ideal de disciplina y coraje. Para Europa, fueron el ejemplo de una fuerza que dominó durante más de un siglo. Para España, siguen siendo una de las páginas más brillantes y épicas de su historia. No se trataba solo de ganar batallas, sino de encarnar un ideal que aún perdura como un emblema inmortal. Aunque su tiempo de gloria quedó atrás, los tercios continúan inspirando a generaciones. En las academias militares, su disciplina y táctica aún se estudian como ejemplo de organización y cohesión en combate. El propio ejército español conserva su memoria en unidades que llevan con orgullo su nombre, reivindicando la herencia de aquellos soldados que hicieron temblar Europa. Su figura también pervive en la memoria popular, en recreaciones históricas, en literatura contemporánea y en el imaginario colectivo como sinónimo de resistencia y valor. Los tercios no son un recuerdo apagado, son un legado vivo. Su vigencia se debe a que representan más que una fuerza militar, encarnan un ideal de hermandad, sacrificio y disciplina que trasciende siglos. Allí donde se hable de honor y coraje, los tercios aparecen como referencia. Siguen siendo un símbolo de identidad nacional y un recordatorio de que España, durante más de un siglo, sostuvo el peso de un imperio gracias a su infantería. Esa mezcla de mito y realidad los mantiene presentes no solo como parte de la historia, sino como inspiración en la construcción de valores colectivos en el presente. La historia de los tercios españoles es la de un ejército que trascendió su tiempo y se convirtió en leyenda, desde las llanuras de Italia hasta los campos de Flandes, desde las cubiertas de Lepanto hasta las derrotas dignas como Rocroi, dejaron una huella que ningún cronista pudo ignorar. Fueron soldados que hicieron del honor su escudo, de la disciplina su arma y de la hermandad su fuerza. Aunque la modernidad transformó la guerra y borró sus formaciones del campo de batalla, su espíritu quedó inscrito en las páginas más gloriosas de la historia universal. Hoy, los tercios no son solo un recuerdo militar, sino un símbolo de lo que significa resistir, luchar y dejar un legado inmortal. Representan la grandeza y la fragilidad de los imperios, pero también el poder del sacrificio colectivo. En cada relato
En cada obra de arte y en cada homenaje, los tercios reviven como guardianes de una época en la que España dominó el mundo con acero, pólvora y honor. Así concluye este viaje de nombres inmortales, donde hemos desenterrado no solo batallas, sino la esencia de una fuerza que aún late en la memoria de la humanidad. Si esta historia épica te conmovió, comparte este video y apoya a Nombres Inmortales con tu like y comentario, para que juntos sigamos recorriendo las páginas inmortales de la historia.